Amén. Abramos nuestras Biblias y leamos una vez más el libro de Hechos. Capítulo 17, versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas. Tomen asiento, hermanos. La omnipotencia de Dios. Dios es omnipotente. Eso significa que Dios tiene el poder absoluto de todas las cosas. Eso significa que Dios todo lo puede hacer. Él está en todo lugar porque Él es omnipresente. Él todo lo sabe, por eso Él es omnisciente. Él es Dios inmutable, Él no cambia. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios con nuestra mente humana, nunca alcanzaremos alcanzar todo ese conocimiento acerca de Dios. Pero Dios, a través de los años, al hombre le ha manifestado, se ha revelado al hombre de muchas maneras, por medio de la creación, por medio aún de nuestro Señor Jesucristo y también por medio de su palabra. Y es por ello que en la misma palabra de Dios nosotros podemos encontrar todo lo que Dios es, todo lo que Dios será. Cuando nuestro Dios se le manifestó a este hombre llamado Abraham, cuando él tenía 99 años, Génesis capítulo 17, versículo 1, Dios se le aparece y le dice lo siguiente: yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Dios es omnipotente, pero también a la vez es amor. Dios a la vez es un juez. Dios no solamente es Dios amoroso en un momento y luego Dios es juez en otro momento. Dios es todo. Por eso es todopoderoso. Él todo lo puede. Frente a eso, muchos se preguntan, si Dios todo lo puede, y ahí surgen las preguntas complicadas. ¿Por qué permitió esto si Él todo lo puede? Si Él todo lo puede, ¿por qué permite esto? ¿O por qué mis padres fallecieron? ¿O por qué permite que yo esté pasando por momentos difíciles? ¿Por qué permite que mi familiar se enferme? Si Dios todo lo puede. Si Él tiene el poder, ¿por qué no lo hace? Es normal, es natural en el hombre que se cuestione, que muchas veces dude acerca de Dios. Por eso Dios se revela para que el hombre sepa quién es el Dios que le ha dado la palabra, el Dios que le ha dado una promesa. Abraham, Dios le había dicho, según Génesis capítulo 12, vete de tu tierra, vete de tu parentela
a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios lo había llamado a Abraham, Dios lo había escogido y le había dado una promesa de que tendría herederos, de que él tendría que ser padre de multitudes. Tenía 75 años. Pasó el tiempo y la promesa no se cumplió. Él no recibía la respuesta a su oración. Entonces se miraron el uno al otro y dijeron, creo que Dios no va a responder. Vamos a ayudarle a Dios. En el libro de Génesis, capítulo 16, vemos lo que sucede con estos dos ancianos ya. Dice la palabra de Dios en Génesis 16:1, Sara o Sarai le dice a Abraham lo siguiente, Génesis 16:2, ya ves, Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham el ruego de Sarai. Lo que está diciendo Sarai es que es posible que Dios no nos dé un hijo a mí. Como mujer no me va a dar un hijo, pero posiblemente tú sí seas papá y a través de otra mujer. Eso era el pensamiento humano o la lógica humana. Pero el plan de Dios no era eso. Por eso Dios se va a revelar a Abraham y le va a decir, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Abraham, así como muchos de nosotros, podemos en algún momento hacer cosas contrarias a lo que Dios ha dicho. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios siempre que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. La promesa de Dios se cumplió en Abraham cuando ella tenía 99 años y ahí Sara, siendo ya anciana, concibió en su vientre. Pero pasaron por momentos de duda, de incredulidad, pero al final se cumplió la palabra de Dios. En Isaías capítulo 14, versículo 27, Isaías 14, 27, dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Aquí habla de la omnipotencia de Dios. Dios ya lo ha determinado todas las cosas. Desde el principio hasta el final, Dios ya lo ha determinado. Y la pregunta es, ¿quién va a impedir que eso ocurra? ¿Quién va a impedir que se cumplan sus promesas, que se cumplan lo que Él ha dicho? ¿Quién? No hay hombre, ni hombre poderoso, ni aún seres espirituales como los demonios o aún el mismo Satanás que puedan impedir que se cumple lo que Dios ya ha determinado. La mano de Dios está extendida. ¿Quién lo podrá hacer retroceder? ¿Quién le podrá decir a Dios, Dios, ¿por qué haces esto? No hay nadie ni nada. Pero nosotros podemos conocer la omnipotencia de Dios también por las cosas que Dios ha creado. Como dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios es poderoso, todopoderoso, porque también aún la misma creación habla de su poder. ¿Cómo podemos entender nosotros que este mundo que Dios ha creado sea tan perfecto? ¿Cómo podemos entender que este mundo que Él ha creado
pueda surgir, como dicen algunos, de la nada o de la casualidad o de la materia. Dios dice, todas las cosas de Él, todas, se hacen claramente visibles. Todas las pueden ver, todo ser humano la puede ver por medio de lo que Él ha hecho, su creación. De tal manera que no hay nadie que pueda excusarse delante de Dios y decir, Dios, yo nunca escuché de ti. Nadie me habló de Jesús. Nadie tiene excusa alguna para poder afirmar eso. Porque aún Dios ha colocado en cada corazón esa conciencia de discernir lo bueno y lo malo. Si nosotros procedemos de la materia, como dicen los ateos o los agnósticos, como la materia que no tiene sentidos, que no tiene sentimientos, que no tiene valores, puede en el hombre dar esos valores que ahora tenemos, que poseemos, que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Aún desde la historia nosotros hemos escuchado, la historia nos cuenta, nos habla, que aún imperios muy antiguos, como puede ser el imperio de los incas, ellos tenían leyes. Sin embargo, según la historia sabemos que recién el hombre extranjero de Europa vino a evangelizar, según la historia, en el año 1492. Pero sin embargo ellos tenían leyes como el Amazúa, el Amaqueya, el Amayuya. Esas leyes que ellos tenían, ¿quién las enseñó? ¿Dónde aprendieron esas leyes? ¿Dónde dijeron que esto es malo y esto es bueno? Es porque Dios ha colocado en todo ser humano la conciencia que nos hace ver lo que está bien y lo que está mal. Por eso nadie tiene excusa delante de Dios. Ahora, si Dios es todopoderoso, si Dios manifiesta su poder, aún de la manera para Él, por medio de su misma palabra. Dios habla y las cosas suceden. Eso nos dice Génesis 1. Dijo Dios, sea la luz, y al instante fue la luz. Esto nos habla de su poder. El mismo salmista hablaba de que por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. Eso está en Salmos 36. Ahí nos habla de su poder creador, su poder que junta, dice, aún las aguas del mar como un montón. Y Él pone en depósitos los abismos. Pero luego que el salmista ha dicho, Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, ¿cuál es la actitud del hombre? Salmos 33, versículo 8 y 9. Ahí dice, entonces los hombres al ver el poder de Dios, al ver la omnipotencia de Dios, el poder creador, el hombre dice, teme a Jehová. Teme a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Nosotros hemos cantado al Señor de manera muy hermosa, con nuestras voces, con nuestras palmas. Hemos declarado su grandeza. Dice el versículo 8, tema a Jehová toda la tierra. El temer a Dios habla de miedo, no habla de miedo ahí. Ese temer significa también
Servir a Dios significa adorar a Dios. Lo que Dios está diciendo es, si yo soy poderoso para ti, si tú me has cantado a mí, entonces adórame, sírveme. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y las cosas todas existieron. Nosotros en la palabra de Dios podemos ver que aún las personas reconocieron el poder de Dios sin que ellos hayan escuchado del Dios Todopoderoso. Había un rey que adoraba ídolos, que era un idólatra, pero cuando él tuvo un encuentro con Dios, cuando él realmente llegó a un punto en donde reconoció la omnipotencia de Dios, fíjese lo que él dijo. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 35. Daniel 4, 34 al 35 dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, el rey más poderoso en ese tiempo del imperio babilonio, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Y qué es lo que hizo este hombre poderoso que tenía poder sobre ejércitos, que dominaba a muchos? ¿Qué hizo este rey? Bendije al Dios Altísimo y alabé, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Lo que está diciendo este rey, está reconociendo que Dios es omnipotente, que Él tiene el poder para hacer su voluntad en los cielos y en la tierra. De tal manera que no hay nadie que detenga su mano, que se le oponga y le diga, ¿qué haces? No hay nadie en esta tierra. Por eso Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido misericordioso con nosotros, que nos ha amado y nos ha dado el privilegio, nos da la bendición de que nosotros podamos existir para su gloria. ¿Por qué Dios nos hizo a nosotros? ¿Por qué Dios nos creó? Nosotros realmente somos indispensables para Dios. Porque muchos pueden pensar, como con esa mente humana, pensar de que yo necesito a Dios o yo no necesito de Dios o Dios solo me necesita a mí. ¿Qué va a hacer Dios si yo no estoy? Muchos piensan así, muchos creen eso y por eso muchos manipulan a Dios, pensando de que Dios es como un hombre humano. Él es el Todopoderoso. Él es autosuficiente. Dice la palabra de Dios, aún en el versículo, en el libro de Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 26. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahí nos habla
cómo el Dios omnipotente se fijó en su creación, se fijó en el hombre necio, se fijó en el hombre débil, se fijó en el hombre vil, se fijó en el hombre menospreciado. ¿Para qué? Para que nadie se pueda jactar en su presencia. Ese es el Dios Todopoderoso, que nos ha escogido, no porque nosotros lo merezcamos, porque no había nada en nosotros. Éramos vil, éramos necios, éramos menospreciados, de tal manera que no hay forma de jactarnos en su presencia. Les decía que nosotros, cada día que venimos a la casa de Dios, le alabamos. En nuestra casa alabamos a Dios. Venimos acá, estudiamos su palabra, conocemos más de Dios. ¿Cuántos conocemos de Dios de hace muchos años atrás? Cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes. ¿Cuánto tiempo ha pasado que tenemos ese conocimiento de Dios? Nos han enseñado constantemente acerca de Dios, acerca de su poder, acerca de su majestad, acerca de su soberanía. Pero ¿sabes? También hay un peligro. Hay un peligro en no reconocer su omnipotencia. En el libro de Tito, capítulo 1, versículo 16, Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este pasaje es muy poderoso. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de un grupo de personas que hablan con su boca, que conocen a Dios, que alaban a Dios, que realmente exaltan a Dios, que se llaman seguidores de Dios, seguidores de Jesús, pero sin embargo, con sus hechos los niegan. Ese es el peligro. En el libro de Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos 1:28 está diciendo que hay un grupo de personas que ellos tenían a Dios, tenían ese conocimiento de Él, pero ellos decidieron no aprobar tener en cuenta a Dios. Ellos dijeron, Dios, no queremos saber de ti. Queremos vivir nuestra vida. Porque el cristianismo, ¿qué es? Es reconocer que Cristo Jesús vive en nosotros. El cristianismo es seguir sus mandamientos. El cristianismo es seguir sus mandatos. Si yo estoy en la iglesia, todos me van a reconocer que yo soy un cristiano, que yo amo a Dios. Pero saliendo de la puerta de la iglesia, ¿quién me puede reconocer que yo soy cristiano? Porque dice que hay un grupo que saliendo afuera, ellos no dejaron que Dios esté gobernando sus vidas aún cuando están afuera, cuando están trabajando o cuando están estudiando o cuando están en sus casas, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Así como decía alguna vez, había una frase que muchos hogares lo tienen: Dios es el huésped invisible de este hogar.
Esa frase suena bonito, ¿no? Dios es el huésped invisible en este hogar. Dios está en todo lugar. Si Dios está en mi casa, ¿puedo estar peleándome en mi casa? Si estoy dentro de mi casa, ¿será bueno que esté llevándome así con pleitos, con rivalidades? Si estoy en mi casa, estaré mostrando a los esposos, ¿no? Amor a mi esposa y a las esposas, ¿no? Sujeción al esposo. ¿Habrá perdón? Hay un grupo que no toma en cuenta a Dios, porque muchos piensan que como yo estoy en mi casa, Dios no está allí. Muchos piensan que Dios no está mientras estoy viajando en el bus o cuando estoy trabajando. Dios no está allí. Dios solamente está acá en la iglesia. Pero la omnipotencia de Dios nos habla de que Dios está en todo lugar. Y este grupo de personas no aprobó tener en cuenta a Dios. Profesaban conocer a Dios, pero con su propia vida lo estaban negando. ¿Cuántas personas se quejan de Dios? ¿Cuántas personas dejan de asistir a la iglesia? ¿Por qué? Porque no recibieron lo que esperaban. Dios no me respondió, dejo de ir a la iglesia. Dios no me contestó, entonces ya no le sirvo. En el libro de Job, capítulo 21, versículo 15, ahí nos habla la manera como habla, cómo se expresa aquella persona que dice conocer al Dios Todopoderoso, pero en su corazón lo niega. En su corazón hay rebeldía. Job capítulo 21, versículo 15. ¿Quién es el Todopoderoso? Fíjese en esa primera parte. ¿Quién es el Todopoderoso? Estas personas saben quién es Dios. Todopoderoso. Ellos saben que Dios es todopoderoso. Ellos saben que Dios todo lo puede. Ellos saben que Dios está en todo lugar. Ellos saben que Dios todo lo conoce. Ellos saben. Por eso dicen, ¿quién es el Todopoderoso? ¿Pero para qué? Para que le sirva. Es decir, ellos ya no quieren servirlo. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? Fíjense lo que hay en el corazón de esta persona que dice, ¿por qué voy a seguir orando si Dios no me responde? Dicho sea de paso, Dios escucha todas las oraciones. Dios escucha todas las oraciones que tú hagas. Algunos lo dudan. Dios escucha todas las oraciones, pero Dios no responde todas las oraciones. Eso ya depende de su plan, de su propósito, de su voluntad. Por eso nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios como aún el apóstol Pablo, un hombre de Dios, él a pesar de que él tenía un aguijón y él le rogó a Dios, Dios, quítame este aguijón, quítame este aguijón, quítame. 3 veces le rogó al Señor. Dios no le respondió. Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi gracia es todo lo que tú necesitas, Pablo, nada más. Hay otro grupo de personas que no reconocen la omnipotencia de Dios como porque no les
conviene obedecer a Dios. En el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 14, Malaquías 3, 14, dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. Fíjese lo que hay en el corazón de esa persona. Por demás voy a la iglesia, por demás les sirvo, por demás hago tantas cosas para Dios, por demás. ¿Qué me aprovecha que guarde su ley? Dice, ¿qué obtengo guardando sus mandamientos? ¿Hay algún beneficio obtengo de eso? Ese es el corazón de la persona que piensa que la obediencia a Dios no le conviene a su vida. Por eso la persona dice, ¿qué aprovecha que guarde su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Fíjese el corazón que hay, pero también reconociendo el poder de Dios, Jehová de los ejércitos. Pero en su corazón están desmereciendo su poder.